Comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar titulado Impacto del COVID-19 en la cadena de suministro binario. Me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos al maestro Alejandro Miranda Torres, empresario. También nos acompaña el maestro Héctor Serna Gómez, investigador senior, Universidad de Manizales. Agradecemos de igual forma al maestro Manuel Ortiz Barrera, profesor investigador CUSEA. Y como moderador de este evento, nos acompaña el maestro Francisco Borbolla Elizondo, profesor del CUSEA. De igual manera, les anunciamos que posteriormente podrán consultar en www.webinars.cusea.de.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora, dejo en el uso de la voz al maestro Francisco Borbolla Elizondo. Muy bien, muy buenos días a todos. Empezando con las personas que van a hablar, el maestro Alejandro Miranda. Quisiera hablar algo de él. Él es empresario, CEO, socio accionista de la empresa SIE, Agentes Aduanales. Es autor de libros sobre liderazgo, un bestseller de Amazon Internacional. Es coach, es conferencista sobre temas de liderazgo, principios de éxito, consultor interamericano por el Banco Interamericano de Desarrollo, catedrático de la materia de logística internacional y gestión de la operación aduanera. Tenemos también al maestro Héctor Serna, es catedrático de la Universidad de Manizales, Colombia, es líder de Grupo de Investigación Económica Internacional categoría A1, editor de la revista Lumina, Universidad de Manizales, es profesor invitado de la Universidad de Guadalajara, Universidad Nacional del Mar de la Plata, Universidad Autónoma de Baja California y Universidad Remington. Tiene varios artículos de investigación relacionados con liderazgo, desarrollo humano, relaciones industriales, áreas comerciales de empresas. El maestro Manuel Ortiz Barrera es industrial, ha tenido puestos de gerente general en una empresa de envases, es catedrático de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, CUSEA, Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, es responsable del control patrimonial, tiene 53 publicaciones científicas en los campos de competitividad internacional, gestión del conocimiento, formación de capacidad internacional. Ahora, vamos a empezar esta charla con la primera pregunta. Esta va dirigida al maestro Alejandro y dice lo siguiente: ¿cuáles son los sectores de la industria de mayor impacto con el paro de la cadena de producción? Maestro Alejandro. Muchas gracias, maestro Borbolla. Antes que nada, agradecer a la universidad y al CUSEA por esta oportunidad y comentar que ciertamente esta pandemia ha generado disrupciones en las cadenas de producción de las empresas, y esto es debido a que hay afectación tanto en demanda como en la venta, y muchas empresas se están quedando sin flujo de efectivo a la vez que están luchando en el día a día para subsistir. Las empresas empiezan a tener dificultades debido a varias cosas. Primero, el ausentismo laboral. La gente está dejando de ir a trabajar. Aun cuando hay esquemas de home office, hay ausentismo laboral. Están cayendo las ventas. Muchas empresas están luchando en el día a día por el manejo de su flujo de efectivo, por su supervivencia. Hay un incremento notable en los inventarios de las empresas. Y hay un efecto látigo, es decir, hay demanda desorbitada de productos ante la escasez, que crea un efecto artificial en los distintos eslabones de la cadena. Industrias afectadas, a lo que se refiere a su pregunta, maestro, obviamente la industria manufacturera, la automotriz, la industria del consumo, la electrónica y, muy importante, el turismo. Pero a la vez hay empresas que, si no, quizá no valga decir la palabra beneficiadas, sí son esenciales en lo que está sucediendo hoy en el mundo, como son las farmacéuticas, las industrias de alimentos, el equipamiento médico, higiene y limpieza, compras por internet, telecomunicaciones, streaming, etc. Hay una disrupción en cadenas de suministro, pero también es importante notar que hay una gran oportunidad para el reajuste, rediseño
y reingeniería de las cadenas de suministro en el mundo. Muy bien, muchas gracias. A lo mejor regresamos con esta pregunta para los otros dos ponentes, pero ahorita le tengo una al maestro Serna. La pregunta sería, ¿cuál es el efecto de COVID en la economía? Bueno, muchas gracias, Francisco. Es un gusto a todos saludarlos. Un primer aspecto, destacando además de lo que planteaba directamente el maestro Alejandro, es que las condiciones bajo las cuales la pandemia ha venido afectando directamente las regiones son completamente diversas. Y en eso tenemos que observar directamente, primero, las concentraciones productivas, la forma como efectivamente las regiones se han venido especializando o diversificando frente a esto, y a partir de dicha línea, empezar a observar efectivamente cuáles son esos sectores que con mayor fuerza retoman la actividad productiva de la región y por ende, cómo efectivamente puede empezar a movilizar. Primer punto. Un segundo punto tenemos que observar directamente frente a esto es la forma como efectivamente podrá recuperarse la economía. Y en esta circunstancia pues planteamos varios escenarios y lo planteamos en torno a letras. La letra V plantea directamente un escenario de pronta recuperación, como un escenario de rebrote. Eso quiere decir que para el mes de febrero, como estábamos previamente, pues estábamos en un punto inicial en la economía, caemos estrepitosamente por lo que planteaba Alejandro frente al shock de oferta y demanda que se ha venido dando por las medidas de mitigación y de contención que han adoptado los gobiernos nacionales frente a esto, y a medida que se haya dando la reapertura, pues efectivamente podremos tener ese efecto de recuperación pronto. Es un escenario muy complejo que efectivamente se dé, pero que ya explicaremos con mayor profundidad. El segundo escenario es un escenario en U, y en U quiere poner en evidencia que la economía cae estrepitosamente, tendrá un tiempo prolongado en dicha condición de recesión para poder recuperarse nuevamente de manera paulatina. Luego aparece un tercer escenario, el escenario en L. Este es el escenario más nocivo para las economías regionales y tiene que ver con esa caída estrepitosa en la economía, pero que permanecerá directamente en un largo tiempo de recesión. Ese largo tiempo de recesión puede pasar de 3, 4 o 5 años, dependiendo bajo la forma como efectivamente las economías tengan capacidad de resiliencia. Y el cuarto escenario puede ser el escenario más probable, y es un escenario en W. Y en W significa que estaremos movilizándonos en torno a una recuperación y nuevamente una caída, dependiendo cómo efectivamente los gobiernos adopten medidas para contener el COVID. En ese último punto me voy a concentrar con el caso que estamos viviendo hoy día en Colombia. En Colombia tenemos en algunas ciudades principales unas condiciones de ocupación de las UCI cercanas a alerta roja, como lo planteaban en el gobierno mexicano en el semáforo en rojo. Y eso llevará directamente a los gobiernos a estar pensando nuevamente en hacer cuarentenas estrictas. Esa cuarentena estricta pues llevará directamente a que la economía nuevamente se paralice. Ese es posiblemente el escenario más efectivo que se pueda movilizar directamente en nuestro contexto y por una razón particular. Si miramos la historia bajo la cual se fueron movilizando directamente las últimas pandemias para observar directamente cómo se dio esto, por ejemplo, en el caso de la gripe española tuvimos 3 olas en cuanto a la pandemia, en cuanto a rebrotes, y eso ya nos empieza a establecer directamente movilización en cuanto a cómo podríamos tomar medidas de contención para hacer frente a esto. Ese es un aspecto fundamental. Después de eso, pues aparecerá directamente las características de la economía regional. Y dependiendo del grado de sofisticación o el grado de especialización, pues tendrá mayor o menor efecto. Todas las economías van a estar seriamente afectadas, pero los efectos en cada economía van a ser altamente diversos. Pongo un ejemplo directamente con la economía en el estado de Jalisco. El caso de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es una ciudad y una región que está concentrada, aglutinada, altamente especializada en tema de hotelería y turismo. Va a ser una región que está seriamente afectada por las condiciones. Caso contrario, podrá pasar directamente con el caso de Guadalajara, que es una ciudad altamente diversificada, que tiene directamente diversas economías y diversas actividades económicas. Y eso tiene un factor fundamental, porque por un lado, la diversificación puede posibilitar a las personas a movilizarse entre sectores para ocuparse, mientras que efectivamente esas medidas de contención y mitigación permiten operar o no el sector. Y un segundo caso, pues efectivamente esas medidas de mitigación y de contención que adoptan los gobiernos, cómo van afectando a nivel sectorial. Ya sabemos que las medidas están afectando seriamente sectores de entretenimiento y sectores que dependen en gran medida de la
aglomeración de personas. Muy bien, muchas gracias. Seguimos más adelante, a lo mejor retomamos el tema. Maestro Ortiz, este es para usted. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el comercio exterior mexicano? ¿Podrías elaborar? Muchas gracias, maestro Borboya. Gracias. Bueno, el COVID propiamente ha venido a cambiar la dinámica del comercio, tanto nacional como internacional en México. Pero el gran problema de México han sido sus políticas exteriores, que en los últimos años ha comenzado a enfocarse mucho más en la generación de un mercado más regional, más nacional. Y esto ha afectado directamente al proceso económico, debido a que los flujos comerciales internacionales no han sido los adecuados y sobre todo ha tenido grandes problemas para poder mantener pues activas sus diferentes cadenas. La intención obviamente es lograr que el entorno permanezca posterior al COVID estable, pero aún así, la realidad es que se han detenido las cadenas de suministro de diferentes partes y de diferentes industrias. Ya como lo mencionaba el maestro Alejandro, habrá algunas como la farmacéutica o habrá la cadena de la industria alimenticia que se verían beneficiadas, pero en general la diversificación que se tiene ha permitido que otras empresas, otro tipo de industrias, pues se vean minimizadas y se vean gravemente golpeadas. Ahora bien, enfocándonos específicamente en la industria del estado de Jalisco, la industria electrónica propiamente ha sido de las más afectadas. Se ha decrecido su tamaño de producción, se ha decrecido en volumen, y bueno, pues esto ha generado una contracción en la economía y en el comercio exterior mexicano. ¿Qué es lo que sigue? Se le está apostando obviamente al aprovechamiento del TEMEC para poder realizar una reactivación concreta del entorno en México, pero la realidad es que vienen escenarios muy complicados a futuro debido a que la crisis del COVID no necesariamente va a ser una crisis corta, sino que es una crisis a largo plazo que se tiene que ir poco a poco mitigando con producción, y que de alguna manera las contracciones del propio mercado pues van a hacer que esto pueda llegar a cambiar en algún momento, pero que no se vea propiamente pues un escenario fijo para una generalidad, sino para una especificidad de instituciones. Muy bien, muchas gracias. Maestro Alejandro, ¿cómo afecta la pandemia en la cadena de suministro? ¿Podrías elaborar, por favor? Sí, maestro Borboya. Yo separaría la cadena de suministros por bloques y hacer un análisis desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. Obviamente hay un impacto negativo en las ventas y hay que hacer ajustes no solamente comerciales, sino también financieros. En cuanto al abasto y la proveeduría, hay una gran dependencia de China. Muchas empresas de manufactura en México y en general empresas de consumo dependen altamente de proveerse de la manufactura china, y hay que, quizá una alternativa sería buscar proveedores alternos a China. Por ejemplo, en la industria textil se han dado cuenta de la dependencia de China y hoy en día está despertando ese sector en México. A nivel de abasto también habría que fomentar las integraciones verticales para reducir la dependencia de este tipo y hacer un análisis de cuáles son nuestros insumos y proveedores críticos para mejorar la relación y no depender tanto de ellos. A nivel manufactura, quizá una buena alternativa sería centralizar operaciones, la transformación digital, la robotización, buscar crear una cadena de suministro flexible, adaptable y, como lo dijo creo el maestro Serna, resiliente. Está afectando a todos los niveles, depende del sector y la empresa de que estemos hablando. También hay una afectación en inventarios, en almacenes, pero yo recalcaría lo que es el bottom line de las empresas, que es, además del análisis de la
del flujo de bienes, hay que hacer un análisis del flujo de información y del flujo financiero de las empresas, que esto también es cadena de suministro. La comunicación con el cliente, la reducción de gastos, proyectos de inversión, focalizar la producción a lo mejor en los productos estrella, en aquello que es más rentable, y ser muy cauteloso con las estrategias que teníamos planeadas a lo mejor como empresa antes del COVID-19. Uno de los inputs más complicados en una cadena de suministro es la estimación de la demanda, ya que el pronóstico de demanda es un tema complejo, y la regla número 1 en el pronóstico de demanda es que el pronóstico siempre es erróneo. Por lo tanto, está afectando en la sobreestimación de algunos pedidos por los clientes por cierto pánico. De ahí la importancia de generar comunicación, transparencia, tranquilidad, certidumbre con el cliente. Hay un ejemplo, por ejemplo, de pedidos inflados, que un cliente pide 1,000 piezas de algo y solamente recibe el 50%. Ante esto, el cliente hace un pedido muy excedido de lo que quiere, porque de acuerdo a sus ecuaciones solamente es la manera en que puede lograr satisfacer su demanda. Y esto crea un efecto látigo en todos los eslabones de la cadena, teniendo una afectación en la parte del upstream de la cadena, en las empresas, que luego ya no saben qué producir o qué tanto producir. Está afectando en la estimación de la cadena, y creo que se está perdiendo visibilidad, se puede perder visibilidad si no hay un análisis frío y muy puntual de todo lo que sucede hacia dentro de la cadena. Correcto. Hijo, quiero regresar sobre ese tema, se me hace muy interesante, creo que lo vamos a profundizar al final un poquito más. Maestro Serna, otra pregunta, ¿por qué los impactos a nivel regional son tan diferentes y presentan tanta incertidumbre? Creo que va muy de la mano con lo que está comentando el maestro Alejandro. Sí, va muy de la mano lo que está planteando el maestro Alejandro y el maestro Manuel. Y acá aparece un factor clave, y es el tema de la capacidad de sofisticación de las regiones o el desarrollo de la economía urbana a nivel de cada región. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, regiones altamente sofisticadas y diversificadas, como puede ser el caso de Guadalajara, o regiones un poco más rezagadas, como puede ser directamente aquellos municipios que están en el norte de Jalisco. Igual pasa en cualquier lugar del mundo a nivel, si lo podemos ver a nivel de estado o a nivel de país. Y eso llevará directamente a que los impactos sean completamente impredecibles. ¿Y por qué planteo esa condición de ese alto grado de incertidumbre? Porque podemos observar directamente que las condiciones de globalización y ese grado... Ay. Se bloqueó. No sé por qué. Bueno, ¿me escuchan? Parece que tenemos un problema. Sí, ya regresó. ¿Me escuchan? Bueno. Muy bien. Híjole, maestro Serna, ¿podrías por favor repetirlo? Porque parece que tenemos un problema. Bueno. Híjole, parece que no está el maestro Serna. A ver, maestro Manuel, siguiendo con usted. Sí. Contigo sería, a ver, ¿cuáles son las afectaciones a largo plazo para las transacciones mexicanas al exterior? La realidad es que las afectaciones directas al comercio exterior mexicano las podemos ver desde 3 perspectivas básicas. La primera, entender una cosa, el comercio en general, el comercio de mercancías, va a tener un decrecimiento sustancial en lo que resta del 2020 y aún así va a seguir teniendo un decrecimiento hasta el próximo año. El comercio exterior mexicano se va a ver afectado porque, en primer lugar, los países están reacomodando, están iniciando procesos para volverse mucho más competitivos hacia su interior, están volviéndose nacionalistas, están intentando recuperar sus propias cadenas productivas. Por lo tanto, las cadenas mexicanas que vendían hacia otros países, que realizaban exportaciones, y sobre todo a países de desarrollo alto como los propios Estados Unidos, no necesariamente van a encontrar un mercado que esté abierto y que esté dispuesto a realizar comercio
exterior con ellos. Más o menos estamos previendo entre un 13, un 32% de caída aproximadamente, y la misma historia se puede repetir el próximo año, inclusive llegando hasta una caída de arriba del 40% de los mercados internacionales, siempre y cuando se realicen las acciones pertinentes por parte tanto de la industria mexicana como del gobierno mexicano, o sea, se trata de trabajar a través de una sinergia y que ambos puedan realizar pues las adaptaciones que sean más propicias para que puedan llegar hacia el país destino, aquellos que todavía puedan estar exportando, y encontrar también nuevos mercados nacionales para poder diversificar la producción. Por otro lado, para 2021, a finales del año, se espera que poco a poco el mercado se empiece a regularizar, empiece a establecerse mecanismos de cooperación bilaterales entre algunos países que ya tenían tratados comerciales, y sobre todo el aprovechamiento de los mismos con los que México cuenta. Sin embargo, también depende mucho de cómo venga la parte del rebrote. El rebrote del COVID es un tema que no se ha tratado tan a profundidad en la mayoría de los casos, simplemente porque lo estamos viendo como un proceso donde todavía no acabamos la primera parte. Pero eso puede venir a cambiar. Los chinos acababan de reabrir su economía, estaban empezando otra vez a producir, estaban buscando de alguna manera cómo reposicionarse, y otra vez tuvieron que volver a cerrar. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros, no este año, sino el próximo, y también depende de las políticas que podamos tener. Ahora, ¿qué tan grave va a ser el golpe económico que podamos tener? Pues también, como decía el maestro Héctor, dependerá mucho de encontrar nuevos mercados y generar nichos que sean apropiados para sus productos y servicios. Y sobre todo, la última parte. Habrá que determinar qué tan complejas son las cadenas de valor que puedes generar después de la crisis del COVID, cuyo valor sea mucho más útil, por así decirlo, para los nuevos mercados, porque hay que entender una cosa: los consumidores, tanto nacionales como internacionales, cambiaron su perspectiva y entendieron que existen otras cosas que el mercado puede ofrecer. Y es ahí donde hay un nicho de oportunidad para la mayoría de las industrias. ¿Qué es lo que va a pasar a la larga? Que el comercio tendrá que irse regulando, pero lo que sí vamos a ver es que no va a ser en corto plazo un comercio como el que teníamos antes de la pandemia de COVID, sino que se convertirá en un comercio mucho más regionalizado, mucho más focalizado, y sobre todo con tintes de especialización a consumidores muy específicos. Muy bien, muchas gracias. Regresando contigo, Alejandro, a ver, algo que tocaste al final de tu plática y sigues ahorita con lo que te voy a preguntar. Dice, ¿en qué se deben los administradores de la cadena de suministro en esta época de pandemia? ¿Cuál es tu opinión ahorita? ¿En qué aspectos deben enfocarse los administradores? ¿Esa es la pregunta? Sí. Fíjese, maestro, que es una oportunidad es una muy buena pregunta, porque es una gran oportunidad para los supply chain managers o aquellos que gestionan una cadena de suministro, porque esto requiere de una gran capacidad para liderar, para tener visión y para anticiparse a los problemas, así como tener una capacidad de respuesta pronta. Lo primero que deben revisar es hacer ajustes. Desde mi perspectiva, es hacer ajustes, mejorar el diagnóstico de riesgos y priorizar áreas críticas de nuestra cadena de suministro. Diseñar planes de gestión de riesgos es algo muy puntual que yo recomiendo, algo que nos permita en nuestras cadenas reabastecer el abasto, la manufactura y la distribución, mejorarlas e implementar nuevas medidas. También recomiendo el uso de aspectos digitales, modelos predictivos a más corto plazo, no horizontes más largos,
para que nos deje tener visibilidad en cuanto a las necesidades del cliente para nuestra empresa. Modelos de gestión que permitan la toma de decisiones mucho más ágiles, que sea más dinámica o no tan burocratizada algunas cadenas, mejorar la comunicación con el cliente, mejorar nuestro Customer Relationship Management, Claro. sobre todo hacer una administración de recursos muy puntual de la empresa. Creo que estas son las grandes tareas de los administradores de cadena de suministro, que son grandes retos, pero también ofrece grandes oportunidades. De acuerdo, muchas gracias. Sí, sobre todo el CRM va a cambiar su forma de ver los negocios hoy en día. Yo creo que los socios a largo plazo son los que van a hacer negocios. ¿Están de acuerdo? Necesitamos, híjole, yo le llamo una hermandad cliente-proveedor. ¿Ok? Muy bien. A ver, maestro Serna, ¿me escucha? Perfectamente. ¿Me escuchan? Perfecto. Ah, ya te vi. Ok. A ver, volviendo a esta pregunta, a ver, ¿qué aspectos deben tenerse en cuenta para comprender el impacto de la pandemia en el mundo? Del trabajo y cuál es su impacto. Ok, primera condición, digamos que es un factor clave para destacar, es que el mundo del trabajo tiene diferentes matices, tienen altos grados de segmentación, segmentación por las características ocupacionales, segmentación por las condiciones geográficas, porque cada región presenta diversificación o especialización de actividades productivas, características demográficas que llevan directamente a esos altos grados de matices que presenta el mundo del trabajo. Bajo esa línea aparecen unos factores que son centrales para empezar a comprender cómo efectivamente puede impactar. Y el primer aspecto, que es un factor de alto grado de resiliencia para hacer frente a la pandemia, tiene que ver con el trabajo remoto. No llamarlo teletrabajo, porque teletrabajo es una condición mucho más avanzada. Todavía no hemos logrado movilizarnos a teletrabajo, pero sí hemos logrado movilizarnos a trabajo remoto. Hemos ya empezado a trabajar fuera de nuestro lugar empresarial, fuera de nuestro lugar laboral, pero existen altas limitaciones. Por ejemplo, un estudio realizado en Estados Unidos planteaba que solo el 25% de las personas ocupadas en Estados Unidos tendrían la posibilidad de desarrollar trabajo remoto. Algunos estudios que se han hecho para América Latina frente al tema de la pandemia plantean, por ejemplo, para el caso de Colombia, el 15 a 18%, y en algunos otros casos cercanos al 22 o 23%, como en el caso de Uruguay. Eso ya plantea una seria limitación para efectivamente hacer resiliente la actividad laboral frente a las condiciones asociadas a la pandemia. Pero aparece un factor clave también para destacar allí, y es las condiciones de penetración de TI en nuestro contexto regional, no solo Colombia, no solo México, sino en toda América Latina. Cuando empezamos a observar datos frente a esto, pues observamos que existe una gran limitación para que las personas puedan hacer trabajo remoto, bien sea de sus hogares porque no tienen acceso a internet, o porque no tienen computador, o porque no tienen algún dispositivo que les permita directamente hacer la conexión. Punto 1, el tema del trabajo remoto, que en esto los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo enorme. Creo que es una condición estratégica empezar a movilizar el tema de penetración a internet en todos los territorios periféricos o territorios alejados que efectivamente los gobiernos han tenido seriamente olvidados, y los territorios que están altamente interconectados. Y punto 2, empezar a generar estrategias a nivel organizacional que permitan movilizar el trabajo remoto. Segundo aspecto que empieza a generar un fuerte impacto tiene que ver con la actividad económica. Y en la actividad económica, digamos que podemos destacar 4 grandes grupos de actividades económicas. El primer grupo es el grupo que continúa desarrollando las actividades durante todo el tiempo asociado a las condiciones de cuarentena estricta establecida por los gobiernos, pero que por la necesidad urgente y manifiesta de continuar operando, pues continuaron directamente desarrollando su actividad. En este grupo se encuentran actividades como administración pública, se encuentran actividades como servicios de salud y se encuentran actividades como agricultura. Esas son 3 grandes grupos de actividades que han tenido impactos, como todas las actividades y como todos los ámbitos sociales y económicos que se puedan observar en torno a la pandemia, pero han sido menos afectados porque continuaron su operación. Aparece un segundo grupo, que es un grupo que no tenía la posibilidad directamente por las condiciones establecidas a nivel gubernamental para desarrollar la actividad, no tenían directamente el permiso establecido a nivel gubernamental, pero
lograron adaptarse fácilmente directamente a acciones asociadas al teletrabajo. Entonces, acá podemos ya ver un segundo grupo que creó resiliencia por todo el tema de las TI. Un tercer grupo es aquel grupo de actividades que no han logrado adaptarse a todo el tema de trabajo remoto, pero que posiblemente lo puedan hacer con ayuda del gobierno y con una inversión específica frente al campo. Y un cuarto grupo son aquellas actividades que definitivamente no han podido operar y que es complejo que efectivamente se dé un proceso de operación por las serias condiciones asociadas al tema de contagio. Y en esto se encuentran actividades asociadas a entretenimiento y toda actividad que requiera tema de aglomeración. Y ahí aparecen encadenamientos cercanos. Por ejemplo, uno hablaba directamente con empresarios del sector de salones de belleza y peluquerías. Y lo primero que le comentaban es, tenemos situación compleja, pudimos reabrir, pero el nivel de consumo frente a nuestros servicios ha disminuido de manera drástica porque ya no hay eventos sociales. Entonces, ya una situación directamente de aglomeración puede que no afecte de manera plena el sector como en este caso, pero sí de manera indirecta porque es un servicio o una condición que está directamente asociada a la actividad social de por sí. Un tercer aspecto que se tiene que tener en cuenta tiene que ver directamente con las condiciones institucionales que cada país tiene referente para poder hacer las condiciones a nivel contractual. Y en esto entonces observamos una matiz muy grande. Observando crisis previas, algunos estudios planteaban que la condición de flexibilidad laboral puede facilitar en gran medida esa capacidad resiliente de las regiones para hacer frente a la crisis, porque permite a las organizaciones adaptarse. Pero ese efecto puede ser positivo siempre y cuando la situación de la recesión pueda ser prolongada. En contextos a corto plazo, pues lo primero que se va a hacer directamente es afectación en el mercado de trabajo, en las personas, y por ende va a tener una repercusión importante en la economía. Caso contrario, sucederá directamente en contextos a corto plazo en la cual las instituciones son mucho más rígidas y lo que se va a dar directamente es una preservación del empleo. Y un cuarto punto tiene que ver directamente con las condiciones de informalidad o de formalización de la actividad económica y de la labor. Y en esto la economía de América Latina es seriamente afectada. Nuestra economía tiene un alto tinte de informalidad y tiene una repercusión muy grande por un aspecto fundamental, y es que los gobiernos tienen limitada la capacidad de tomar acciones para enfrentar directamente la crisis. No tienen canales expeditos para poder movilizar transferencias, movilizar subsidios. Por ejemplo, leía mecanismos en cuanto a la protección al empleo en Europa y en Estados Unidos, directamente transferencias para solventar un poco la seguridad social de los trabajadores. En un contexto con alto grado de informalidad eso se vuelve casi imposible. Y ahí las dinámicas asociadas a los gobiernos tienen que ser mucho más innovadoras para poder hacer frente a dicha situación. Perfecto, muy bien. Regresaremos con esto porque se me hacen temas de veras muy interesantes y quiero aterrizarlo a las empresas cuando uno trabaja en ellas. ¿De acuerdo? Denme 5 minutos y llegamos a eso. A ver, Manuel, una pregunta para usted, compañero. ¿Quiénes se verán beneficiados de la nueva economía global? Perdón. Espérate. Muy bien. Sí, maestro Borbolla. Pues sí, la realidad es que habrá varios beneficiarios de la economía global. Existen diferentes elementos que tenemos que considerar. En primer lugar, para poder entender cómo se van a beneficiar propiamente, tenemos que entender cuál va a ser su papel en una nueva economía pospandémica. ¿Quiénes son aquellos que van a salir adelante? Pues obviamente las empresas que encontraron nuevos nichos de mercado durante todo este proceso y que al mismo tiempo favorecieron cambios sustanciales en sus procesos productivos, en sus procesos de cadena de suministro. Las empresas se dieron cuenta de algo que de hecho el maestro Héctor ya nos hacía reflexión hace un momento. Se dieron cuenta de que se puede trabajar sin necesidad de tener propiamente una instalación, que las personas pueden trabajar desde casa y que las personas pueden incluso realizar transacciones comerciales desde sus domicilios.
Pero en términos generales, ¿qué es lo que está pasando? Aquellas organizaciones que encontraron nuevos nichos de mercado no quiere decir que los van a poder mantener de manera constante al terminar la pandemia, sino que estas van a tener que satisfacer nuevas demandas que los consumidores estén haciendo de productos y servicios múltiples, sobre todo que vayan enfocados hacia un nuevo entendimiento del orden internacional. Las personas han entendido que los productos tienen que ser cada vez más amigables con el medio ambiente. Las personas han entendido por primera vez que el estar en casa no implica necesariamente bajar la calidad de las cosas, sino tener una crítica mucho más constructiva, mucho más fuerte, para que pueda, para que pueda existir, obviamente, este tipo de cambios. Pero al mismo tiempo también los beneficios se van a empezar a ver en empresas que vayan enfocadas no solo a términos de salud, sino en la industria electrónica, se va a empezar a ver directamente en la industria de los envases, en la industria de los plásticos, en la industria de los metales, porque son estas industrias las que van a tener que generar cambios positivos para poderse mantener con el consumidor. Y sobre todo, van a tener que generar nuevas cadenas que sean mucho más valiosas, que tengan una cadena de valor mucho más identificable para que el consumidor los pueda utilizar de manera constante. Entonces, esa es una de las formas en las que puede darse este tipo de cambios y se puede generar una transformación. La realidad es que para México, las industrias que se verán afectadas serán el caso de la industria automotriz, el caso de la industria de manufactura básica, porque no son industrias que hayan tenido grandes cambios en los últimos años. Y la única forma de revertir esto es generando innovación. Es decir, la industria automotriz, por ejemplo, tendrá que enfocarse a generar ya automóviles eléctricos de manera común, cosa que se venía haciendo, pero de una manera paulatina y que poco a poco se iba introduciendo al mercado. Entonces, son algunos de los cambios que se van a ver. Al mismo tiempo, también las pequeñas y medianas empresas se van a ver beneficiadas porque también las personas entendieron que las cadenas de suministro no tienen que ser de grandes corporaciones, sino también de pequeños negocios que necesitan llegar a mercados que sean mucho más eficientes y sobre todo, pues, que están ávidos de productos y materias primas que son, pues, innovadoras. De acuerdo. Muy bien. Híjole, se me hace extremadamente, complejo lo que están comentando ustedes porque no hay una solución sencilla. Me imagino que todo el mundo va a tener muchas opiniones al respecto. Entonces, seguimos, por favor, maestro Alejandro. ¿Qué oportunidades se visualizan en épocas como esta de la pandemia para la cadena de suministro? Perdón, yo pienso, maestro Borbolla, que es un momento de grandes oportunidades, de cambio y de el renacer de una cultura corporativa y de atención al cliente. Yo pienso que una gran oportunidad es siempre poner como prioridad siempre a la gente. Poner a la gente primero es indispensable para cualquier organización, en cuanto a su protección, en cuanto a su seguridad, pero sobre todo en el desarrollo de su crecimiento, de sus valores y de reconocimiento de la importancia que tiene el personal para las empresas, como su mayor activo. Otra oportunidad sería establecer nuevos canales de comunicación con el cliente. Antes de la pandemia ya veíamos una tendencia de algunas empresas, sobre todo en la industria del retail, donde muchas empresas estaban yendo a la bancarrota por no ajustarse a estos nuevos tiempos y por permanecer en un formato de negocio quizá oxidado, en el que están imperando las nuevas tecnologías de la información, las aplicaciones y el desarrollo de tecnologías informáticas. Rediseñar, revisar nuestras fuentes de abasto y no tener dependencia a un solo producto, a un solo origen, sino buscar la manera de tener alternativas para que nuestros productos críticos sean abastecidos. También un rediseño en la producción y en la manera en que estamos haciendo manufactura
en cuanto a las oportunidades que hay para crear nuevos productos. Asegurar y mejorar el flujo no solo de productos, sino de información, de comunicación con el cliente y de dinero. Entender que también la cadena de suministro es un tema de dinero, el flujo de efectivo, y hay que hacer cambios para el rediseño del mismo. Muchas empresas están creando aplicaciones móviles, nuevas tendencias digitales para estar presentes en el mercado y atender las necesidades puntuales del cliente de hoy en día. Empresas que, por ejemplo, están ajustándose al servicio a domicilio cuando antes no lo tenían y buscar atender esas necesidades puntuales del cliente, anticipándose o creando las propias necesidades de estos clientes. Yo pienso que es importante que las cadenas de suministro sean adaptables, flexibles, plásticas, innovadoras y ajustarse a los nuevos modelos de negocio que el mundo por la pandemia está requiriendo. Evaluar los modelos de negocio existentes, revalorarlos y ver cómo podemos llegar de mejor manera al consumidor final. Y por último, no menos importante, dentro de las cadenas de suministro de las empresas, mejorar y pulir esa comunicación interna entre los diferentes departamentos en finanzas, comercial, ventas, customer service, etcétera, para poder ajustarnos a estos nuevos tiempos. Yo pienso que este es un gran momento de oportunidad, de reflexión para reajustar aquello que a lo mejor en el día a día no vemos por la operación diaria. Pero es importante este momento de pausa para hacer los cambios que haya que hacer en beneficio del cliente y de la propia corporación. Muy bien, excelente, muchas gracias. A ver, maestro Serna, ¿qué estrategias deben adoptarse para generar resiliencia económica? Ok. Lo primero, para hablar de resiliencia, tiene que ver directamente con esa capacidad de recuperación de la economía, esa fortaleza que puede tener nuestras regiones para poder hacer frente a la crisis que hoy día estamos viviendo y que es una crisis completamente inédita. Y puede ser la mayor crisis en la historia. Por ejemplo, observando datos de desempleo de Estados Unidos, observábamos que es la tasa de desempleo más alta en 60 años y es la segunda más alta desde 1928. Eso ya pone referente una situación en la cual estamos observando. Y en este punto me voy a concentrar en tres aspectos que se vuelven centrales. El primero tiene que ver directamente con la capacidad que existe a nivel regional dentro de su sistema de salud. Es un factor fundamental. Y acá hemos observado un aspecto que nos ha puesto en evidencia y que lo ha destacado mucho la pandemia, es ese alto grado de inequidad y esa heterogeneidad que existe entre regiones. Observamos regiones completamente olvidadas que no tienen ni siquiera una cama UCI para poder hacer frente a esta situación. Y ahí es un factor fundamental para poder hacer frente directamente a la pandemia. Sistemas de salud mucho más sofisticados, mucho más apoyados por la tecnología, fortalecidos directamente bajo todas las condiciones necesarias para hacer frente, pues permitirá directamente que la economía pueda recuperarse de una manera mucho más temprana, disminuir las medidas estrictas que se han tomado para el tema de mitigación y contención y generar un proceso de reapertura plausible y necesario que hoy día estamos viviendo. Un segundo punto que se torna fundamental tiene que ver con las condiciones asociadas a la ciudadanía. Y en eso tiene que ver directamente con las normas sociales que como sociedad nosotros tenemos instituidos. Se vuelve fundamental. El tema de la cultura ciudadana, el desarrollo del autocuidado, que nos permita efectivamente dar confianza a las personas que podemos actuar, que podemos movilizarnos en cualquier contexto sin tener un alto riesgo de contagio. Es decir, volver a esa nueva normalidad como se ha llamado en algunos casos. Una situación previa, pero con un alto nivel de autocuidado. Y para lograr esto, pues tenemos que hacer un profundo respeto por nuestras normas sociales. Tenemos que incentivar mucho esto desde los sistemas de educación. Un tercer aspecto tiene que ver con las condiciones asociadas a la penetración de TI. Se vuelve fundamental. Y en esto hemos observado actividades empresariales que han logrado hacer frente a la pandemia es porque lograron tener unas condiciones de TI, una infraestructura de TI adecuada para poder trabajar de manera remota y para poder hacer frente a las exigencias del consumidor y las exigencias del negocio. Y esto es un tercer punto que es fundamental, porque en América Latina también observamos que es una situación altamente compleja. Por ejemplo, en el caso de Colombia, de acuerdo a algunos datos de nuestro Departamento de Estadística Nacional, observábamos que solo el 10% de la actividad empresarial
había tenido alguna posibilidad o había realizado alguna posibilidad de trabajo remoto. Sí, teníamos un 90% antes de la pandemia que no se había enfrentado directamente a desarrollar actividades de manera remota, a empezar a movilizar teletrabajo, y que esto los movilizó hacia una virtualización forzada, sin tener las capacidades necesarias. Y aquí es donde tenemos que entrar con fuerza, no solo el sector gubernamental, sino toda la sociedad en general, para empezar directamente a fortalecernos en torno a capacidades asociadas a TI. Y cuando empezamos a observar solo el teletrabajo, empezamos a observar condiciones mucho más profundas. Por ejemplo, el uso de TI para todo el tema de comercio electrónico, para pago de proveedores o relación con proveedores. Empezamos a observar directamente ciertas limitaciones. Solo el 30% tenía posibilidad directamente o había realizado alguna transacción a nivel de comercio electrónico, a nivel de empresarios de nuestro país. Y eso no es un escenario muy lejano para todo el contexto latinoamericano. Entonces, para que efectivamente nuestras regiones sean resilientes, tenemos que situarnos en tres aspectos: condición de penetración de TI, sofisticación del sistema de salud, que es una condición que debe ser una reivindicación a nivel gubernamental. Ha sido un sector completamente olvidado por nuestros gobiernos. Y el tercer aspecto que se me olvidaba tiene que ver con, se me pasó ese tercer punto. Pero bueno, y aparece un cuarto punto adicional que tiene que ver directamente con las posibilidades y la oportunidad que tenemos hoy día en nuestras regiones de formalizar las actividades. Tenemos unas actividades con altos niveles de informalidad, pero este puede ser el punto de entrada para poder generar mecanismos de formalización de la actividad económica. De acuerdo, gracias. Como les digo, siento que son temas que, híjole, podemos platicar horas con esto. A ver, maestro Manuel, ¿cómo afectará a el control de la cadena de valor el hacer home office? Muy bien, maestro Borboya. Bueno, como lo han venido comentando el maestro Miranda y el maestro Héctor, la realidad es que las compañías se dieron cuenta de algo que es muy interesante. El valor del home office había sido desestimado por muchos durante muchísimo tiempo porque se consideraba que no había productividad. Pero tras la pandemia nos pudimos dar cuenta en general que el uso de estas herramientas, el uso de las tecnologías de la información, vienen a ampliarnos obviamente el panorama y a reducir los costos, que es lo que muchas de las empresas han buscado una y otra vez. Pero esa pregunta que usted me hace es bastante buena. ¿Cómo lo va a afectar? Pues la realidad es que tenemos que empezar a confiar más en nuestros sistemas informáticos. Claro. Los sistemas informáticos fueron creados y diseñados para poder hacer que la cadena de suministro se autorregule y sobre todo pueda ser monitoreada de manera permanente 24/7 sin necesidad de personal humano. Pero lo habíamos dejado de lado porque simplemente muchas empresas o muchas industrias entendían que aun cuando los sistemas eran muy buenos, que estaban trabajando de manera eficiente, había ciertos niveles de análisis que solamente una persona podía realizar. Tras los procesos de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que los cambios tienen que enfocarse hacia un proceso de automatización directo de las industrias y de la generación de controles de cadena de suministro mucho más claros con tecnologías de la información. La cadena de valor, por lo tanto, se va a ver beneficiada porque el consumidor va a tener la oportunidad de tener el producto en cuestión en términos de horas en su domicilio en algunos casos o en el lugar donde lo necesite, mientras que la empresa podrá tener el control directo de los costos y de inventario. Ahora, es obvio que es un proceso largo, no todas las empresas lo van a poder tener en cuestión de poco tiempo, pero la realidad es que se están sentando las bases para que todas las organizaciones puedan generar nuevas cadenas de valor mucho más potentes, que sean de alguna manera más dirigidas y que se tengan cambios sustanciales en el entorno tan grandes como los que en su momento ha tenido compañías como Amazon o que han estado explotando compañías como Mercado Libre. Es decir, tener pequeñas industrias que están produciendo pocos productos o servicios, pero que en su conjunto pueden mantener a grandes mercados y entonces de esa manera pues satisfacer la demanda global. De acuerdo. Muy bien. A ver, una pregunta siento que sería para los tres. El maestro Alejandro tocó el tema de CRM
¿ok? Y yo siento que es un paradigma que ya tiene mucho tiempo establecido. ¿Cómo ven ustedes? Me gustaría su opinión. ¿Qué tenemos que hacer para que el CRM cambie? Que ya no sea la misma metodología de la venta en sí, de cómo vamos a atacar al mercado, cómo vamos a llegar en este tiempo de cambio, ¿ok? Para lograr asentar y tener y ser innovadores dentro de nuestra industria. ¿Quién se anima? Maestro Alejandro. Sí, gracias, maestro. El CRM es importantísimo primero porque si bien es cierto la satisfacción del cliente y la atención al cliente es un concepto muy romántico quizá, Sí. la situación actual nos está invitando a eficientar nuestra comunicación con el cliente, a ser conscientes de la importancia de atenderlo y de adelantarnos a sus propias necesidades. Claro. El poder generar valor en este eslabón de la cadena nos puede hacer una gran diferencia generando una ventaja competitiva. Si vemos hoy en día las empresas más exitosas en la actualidad tienen un enfoque 100% al cliente y tienen un enfoque determinado a satisfacer absoluta y totalmente al cliente. El CRM es una herramienta muy valiosa, pero de nada sirve si no hay una cultura organizacional enfocada a realmente entender lo que el cliente pide y demanda. De acuerdo. Quiero sumar un aspecto adicional a lo que plantea Alejandro, y es que el CRM se va a volver una herramienta fundamental para las organizaciones, siempre lo ha sido, pero en el contexto de pandemia mucho más, y tiene que ver porque los consumidores hoy día no tienen confianza. Es decir, nuestra expectativa ha cambiado completamente, hemos modificado las condiciones de consumo directamente por las condiciones que estamos viviendo por pandemia, y esto nos va a llevar directamente a que las organizaciones hagan uso mucho más fino de esta información, que logren identificar esos cambios abruptos que se están tomando a nivel de consumo para poder movilizar directamente y tomar estrategias efectivas que permitan dar la perdurabilidad de las organizaciones. De acuerdo, muy bien. A ver, una persona del auditorio comenta algo de Michael Porter. Es un sistema que ya tiene bastantes años. ¿Y cómo ven ustedes cómo nos va a afectar ahora el cambio de la productividad dentro de las empresas? Ahora con este sistema nuevo que va a entrar, no sé cómo llamarle porque no tengo o no lo identifico. ¿Cómo podrían ustedes decirme cómo vamos a afectar a los modelos que ya existen y que creemos que son los que imperan en el mercado? Bueno, el modelo de Michael Porter es un modelo que se planteó en su momento para medir la ventaja competitiva del Estado. Pero hoy en día la ventaja competitiva viene desde otra perspectiva. No estamos buscando una competitividad generalizada. Estamos buscando entender cuáles son los factores competitivos que hacen realmente a cada una de las industrias únicas. Entonces, posterior a la pandemia, ¿qué es lo que se va a esperar específicamente de este modelo y de muchos otros modelos existentes en la economía tradicional, por así llamarlo, o prepandémica le podríamos llamar? Sí. Los modelos económicos estaban generados para medir solamente el beneficio o el crecimiento de las propias industrias en función de sus costos y en función de sus gastos. Y tras estos cambios, tenemos que empezarlo a ver en primer lugar en función de los beneficios que le da al propio consumidor, en función del nivel de mercado que están dispuestos a abarcar y sobre todo del posicionamiento que pueden tener tanto sus activos intangibles como aquellos activos que generan valor al interior de la empresa, como es el propio conocimiento. La realidad es que el modelo de Porter viene a ser rebasado totalmente después de la pandemia, pero no quiere decir que quede al 100% obsoleto, sino que se tiene que agregar o aglutinar otro tipo de mediciones que sean mucho más eficientes y que vayan enfocadas a cuestiones más renovables. Ya no necesitamos producción donde la calidad sea nuestro valor único. Necesitamos producción donde
el conocimiento transferido y la forma en la que este es utilizado para generar nuevos productos y servicios pueda ser lo que brinde nuevas ventajas competitivas hacia las empresas y por lo tanto generar industrias mucho más potentes que tengan transformaciones sostenibles y que se conviertan en parte del proceso de lo que llamaríamos la industria 4.0, ¿de acuerdo? Una Claro. industria más enfocada a la tecnología, una industria más enfocada a lo intangible, pero sobre todo una industria que es más sostenible a largo plazo. Claro, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo brevemente, maestro, voy a hacer ver que la ventaja competitiva de precios se refiere a eso, una manera de diferenciarte, pero yo creo que el gran reto es mantenerse siendo únicos y cómo agregar valor en cada uno de los procesos. A mí me encanta decir que hay que especializarse en especializarse. Es decir, las empresas tienen que enfocarse en aquello que hacen, que es su fortaleza y a lo mejor delegar o externalizar eso que no hacen tan bien a terceros. La manera de mantenerte único es siendo consciente de lo que el cliente te pide y satisfacerlo puntualmente. Tener una gran capacidad para reacción y sobre todo tener un enfoque corporativo hacia el cliente. De acuerdo, muy bien. Ahora, lo que comento es tratar nosotros, yo creo que ya estamos casi concluyendo, nos quedan pocos minutos. ¿Alguien quiere terminar diciendo algo de cómo vemos el futuro de la cadena de valor dentro de nuestras empresas mexicanas? ¿Cómo tenemos que ayudarlos para que puedan entrar en mercados nuevos? ¿Cómo tenemos que hacer que ellos sean ante todo innovadores en sus áreas? Aquí ya no hablo de industria, sino de la empresa. Estoy hablando de macro a micro. ¿Qué me podrían comentar? Primer aspecto que creo que se torna un desafío para el proceso de recuperación de toda la actividad económica tiene que ver con la confianza. Es un factor fundamental. Entonces, cualquier medida económica que se venga a operar directamente en este contexto sin la confianza suficiente por parte de nosotros como agentes, pues no va a lograr directamente un proceso de recuperación. Y es un punto fundamental. Para poderlo lograr tenemos que empezar a movilizar un sistema de salud robusto, que dé confianza a la ciudadanía que puede otra vez retornar a una nueva normalidad. Ese es el punto central. Sin confianza, por más medidas económicas que empecemos a movilizar, no lograremos absolutamente nada. Hemos observado algunos gobiernos que han bajado, por ejemplo, tasas de interés, políticas económicas bajándolas a los puntos mínimos, pero eso sin confianza no lo logra efectiva desarrollar. Y eso ya lo vimos en una crisis previa, en la crisis de 2008. El Banco Central Europeo y el Banco Central de Estados Unidos bajaron las tasas al mínimo y el proceso de recuperación fue muy lento porque los agentes no tenían confianza. Y para lograr confianza en esta crisis, tenemos que movilizarla directamente desde los sistemas de salud. Muy bien. Acá tengo otra pregunta de uno de los participantes. Dice, al atender los procesos automatizados, ¿qué hacer con el factor humano? Teóricamente sí tendemos a la automatización, pero ¿qué va a pasar con el factor humano? ¿Quién la puede responder? Bien. No, adelante. No, dale, Manuel. Adelante. Gracias. Bueno, creo que es un punto interesante. ¿Qué va a pasar con las personas posterior a que se automaticen los procesos? El cambio principal es generar gente que esté especializada en cosas que las máquinas todavía no puedan realizar. Pero el problema de esto es aquellos que estaban especializados en cosas que las máquinas hoy van a realizar, ¿dónde van a quedar? Pues se tiene que buscar cómo primeramente generar esa transición de manera paulatina en las industrias que sean sensibles hacia ello. Pero en segundo lugar, el factor humano se va a convertir en el soporte de la máquina, es decir, van a convertirse en aquellos que puedan estar coadyuvando y ayudando a mejorar los procesos que las computadoras, que la tecnología de la información no pueda realizar bajo ciertas condiciones o que de alguna manera se vea imposibilitado porque existen momentos de crisis o de cambio interno. Eso por un lado. Y en segundo lugar, los tomadores de decisiones
y aquellos miembros de los sectores pensantes, por así llamarlo, de las industrias, pues obviamente van a ser los que menos afectados se vean, porque esto obviamente pues es un proceso eminentemente humano. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, la mano de obra y el obrero va a tener que empezar a ser trasladado hacia otras áreas que no sean tan mecánicas, y entonces en ese tipo de lugares sí será reemplazado por una computadora, una máquina. De acuerdo. Tengo otra pregunta también para los tres. Está bastante larga, pero les va. El desempleo es un efecto que está provocando el COVID. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Debería de haber una política por parte del gobierno o las empresas? Son las únicas responsables. Y por otra parte, ha habido una tendencia con políticas proteccionistas de ciertos países como Estados Unidos. Entonces, la pandemia generaría una tendencia a la desglobalización. Yo pienso, maestro Borbolla, si me lo permite, que las empresas pequeñas, la empresa familiar, sí requieren del apoyo gubernamental, sobre todo en políticas que tiendan a mejorarla y hacerla crecer. Y no creo que, aun cuando hay gobiernos del mundo que tienden al proteccionismo y antiglobalización, las cadenas de suministro del mundo están vinculadas, están interrelacionadas y son dependientes. Pues, aun cuando haya esta tendencia a protegerse, sería técnicamente imposible hacer que las cadenas de suministro se desvinculen entre sí. De hecho, sigue habiendo una necesidad de cooperación internacional para el traslado, distribución, manufactura de productos en el mundo. De acuerdo, muy bien. A ver, aquí tengo otra que quiero comentarles. Todos tomamos en cuenta la forma de cómo la cadena de valor se va formando y cómo vamos a tener, si nuestra empresa es B2B o B2C, ¿ok? ¿Cómo va a cambiar este sistema que es tradicional y, híjole, y yo me diría ya está anclado en la mentalidad de todas las empresas, que es más, hasta son renuentes a hacer cambios? ¿Cómo va a cambiar esta tendencia ahora que tenemos home office? ¿Quién de ustedes podría darme una ayudadita ahí? Yo creo, maestro, que la tendencia de las globales están cambiando y es menester tomar la importancia a los cambios, y cada empresa debe de asegurarse cómo cambiar su relación con su cliente, sea business to business o business to customer. Sí. La adaptación, flexibilidad debe de ser imperante en las nuevas tendencias de las empresas que quieran y tiendan a sobrevivir. Enfocarse en lo que viene y dejar afuera esas estructuras robustas y pesadas para adaptarse a una manera más flexible de hacer negocios. Claro. Ok. A ver, considerando el mercado como tal, no la industria, ahora sí nos vamos a ir de micro a macro. ¿Cómo ven ustedes cómo va a resultar en México, que es la parte que más nos compete? ¿Cómo vamos a ver la respuesta de este mercado interno a la situación global? Sí hablamos de industrias de maquila, hablamos de industrias de transformación, hablamos de industrias de servicio, hablamos de industrias de, ¿cómo se llama? De entretenimiento. ¿Cómo vemos nosotros cuál es la tendencia en cuanto a, híjole, me diría yo, cómo las empresas van a reaccionar ante este mercado? Porque hablamos muy bien, estamos hablando de industria, estamos hablando de mercado, estamos hablando de gobiernos, pero la industria en sí, ¿cómo reaccionaría ante estos mercados? Yo veo una situación sumamente compleja que tiene que ver frente al tema asociado a la industria, tiene que ver directamente con la demanda. La demanda se ha modificado totalmente por la pandemia, ¿sí? El consumidor es un consumidor que en este momento está temeroso,
no desea hacer gastos, desea directamente tener su dinero esperando que pueda pasar por los altos niveles de incertidumbre. Y sumado a esto, sus características de consumo se han modificado plenamente. El consumo se está movilizando mucho más para condiciones de necesidades básicas, pero también mucho hacia productos de aseo, productos de salubridad, debido a las condiciones actuales de la pandemia. Entonces, esto va a llevar que muchos de los bienes suntuarios que se producen, pues van a tener una repercusión muy compleja a nivel de esta industria. Segundo aspecto tiene que ver con todo el tema de entretenimiento. Veo que es una industria que se va a adaptar completamente y que en algunos casos están dando mucha línea para movilizarse a todo el tema de TI. Se está fortaleciendo mucho más la penetración de TI bajo todo el tema asociado a entretenimiento. Puede ser directamente una de las salidas, pero es un aspecto que todavía estamos en total incertidumbre. Sí, claro. Que no sabemos cómo efectivamente se pueda generar repercusión a corto y mediano plazo, pero dependerá en gran medida directamente de la forma como recuperemos la confianza del consumidor. Si logramos recuperar de manera expedita la confianza del consumidor, pues tendremos una pronta salida a nivel de esta crisis para poder movilizar nuevamente nuestras actividades industriales. Muy bien. Oigan, pues no me da otra más que darles un buen y fuerte aplauso a los tres. Muchas gracias. Tengo aquí una nota de Alberto Suástegui que dice tema para muchas horas. Es cierto, lamentablemente estamos limitados. No quiero más que darles las gracias a nuestros ponentes y que tengan un bonito día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que la pasen muy bien. Okay.